Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Supernatural. La semana pasada tuvimos que lidiar con la policía, esperemos que ahora sean un poquito más atentos y obviamente se cuiden. ¿Qué como perros? ¿U hombres lobos? ¿Solo él los ve? Sí, parece que nadie escucha nada. Claramente algo está pasando. Oh my God. Get a dog. Stay with us, baby. Dogs, black dogs. Ron. No sé qué acaba de suceder. ¿Serán tipo Geo Dogs y solo él los puede ver? Sure, they just haven't posted it yet. Wait, no accessory? Nothing? Shut up. You're jealous. I'm not. Tienen que ser más cuidadosos, igual. Build a high rise and jump off the top of it. That's classy. When did he call animal control? 2 days earlier. Did he actually say black dog? Uy. Big, nasty. Man, I bet they could hump the crap out of your leg. Look at that one. What? They could. It wasn't always that way either. Bueno, el de la guitarra también parecía bastante grosso. But overnight, he gets this huge commission, and he starts designing. ¿Habrá hecho algún pacto con el diablo? I don't know what this thing is. You mean Carly's MySpace address? Yeah, MySpace. What the hell is that? MySpace. Por favor, qué antiguo. So where did the doctor go? I'm not sure. She just packed and went. She didn't say where. That stray dog, did you find it finally? Not yet. Did you? Well, no. I never even heard it. I La was concerned I doctora. think the doctor was imagining things, but she's not like that. Youngest in the history of the place. She got the position 10 years ago? 10 Overnight years. success 10 years ago. Y empezó a escuchar los ladridos. Lloyd's Bar. Ahí empezó todo. ¿Es donde estaba tocando la guitarra el muchacho? It's weird. What? Think someone planted these? Seem about the dead center to you? Qué inteligentes que son. O sea, saben mucho su trabajo. ¿Hay otra entrada? ¿Tipo una ventana? Como la que tiene atrás. Holy. Holy. No. Guess again. How do we shake them? Le dio el beso de la muerte. Como que se empezó a esparcir el rumor. Y la gente iba y hacía su ritual ahí. So what? We should just leave them to die? Somebody goes over Niagara in a barrel. You gonna jump and try to save him? Dean. All right. Aunque sea sacar al demonio de acá. Porque tienen que pararlo de alguna manera. Porque si no, van a estar siempre buscando gente ahí. So what is that stuff out front? Goofa dust. We know a little about a lot of things. Just enough to make us dangerous. Hoodoo. My grandma taught me. Keeps out demons. Demons we know. I get that you boys want to help. But sometimes a person makes their bed and they just got to lie down in it. I'm the one called that demon in the first place. Quizás te sirve igual. Le puedes dejar mucho dinero a tu familia. Y te haces famoso, les dejas dinero y te morís. Making more deals. I tried to warn folks. Mmm. Who gonna listen to an old drunk? How many others are there? I called that thing. I brought it on myself. All I want is to finish my last painting. Day or two, I'm done. You don't really want to die. I don't. I'm tired. Igual está cansado y tiene miedo. Y eso le sirve a él como a rendirse. No ve como el lado brillante de la posibilidad de seguir viviendo. Well, what are you gonna do all weekend? Die.
Igual todos saben, ellos dos por lo menos, que se están por morir. Entonces deben haber tenido el tiempo de tener la conversación con el demonio que les dijo, miren, estas son las bases y condiciones. Forever. Of course. Evan, are you okay? Pero él va a querer vivir. Hey, sweetie. I love you too. Cool. Would have been about 10 years ago. Come on, we're not demons. Deja de patear puerta, tiene miedo. Esperemos que no tenga una escopeta. Never need Viagra, bowl of perfect. Ay. ¿Family? Getting the girl. Well, that's worth a trip to hell for. Para un poco, en serio. He's right, I made the deal. ¿Se estaba por morir, eh? Julie was dying. You did it to save her? She had cancer. They'd stopped treatment. They were moving her into hospice. They kept saying, a matter of days. So yeah, I Y mean, pudo vivir 10 años más con esa mujer, eh. I'd have died for her on the spot. Qué lindo, me voy a poner a llorar. Did you ever think about her and all this? I did this for her. You sure about that? You have to live without her. But guess what? She's gonna have to live without you now. What if she knew it cost your soul? How do you think she'd feel? ¿Está proyectando por papá? You think maybe Dad made one of these deals, huh? Mm. Hell, I've been thinking it. Entonces no se lo confesó. Lo que le dijo tenía que ver con Sam. De última igual tiene 10 años. Y la serie dura como 18, así que So, what brings a guy like you to a se va place cambiando like según la this? persona. Maybe we should do this in my car. Nice and private. Sounds good to me. ¿Puede encerrarla en el auto? You'd sacrifice your life for someone else's. Like father likes. Uy. Se lo confirmó. Such a gentleman. La va a dejar atrapada, ¿no? Sí, boludo. How he sold his soul. I mean, that's gotta hurt. Ya. You're all lit up with pain. I mean, you loved him so much. And it's all your fault. Your father. Sí, podría haber hecho el trato de esa manera. Back. Your loss. You bring him back. My dad. Of course I can. Just as he was. Your dad's supposed to be alive. You're supposed to be dead. And you get 10 extra years on top. That's a bonus. ¿La va a encerrar acá? ¿Era el plan de él? Throw in a set of steak. in there. You know the La atrapó. self-defense mechanism of yours. Era todo el plan. Muy bien. Jean? Forget Evan. Think of your dad. I'm thinking about him. No bajen la guardia. He and his wife will live long lives. How do I know you're not lying? My word is my bond. Oh, really? It is when I make a deal. You got what you wanted? Now let me go. You would have never pulled that stunt if you knew Knew what? where your dad is. Uy. You should have made that deal. That was supposed to be his legacy. Ustedes son su legado. Because of what Dad taught us. Exacto. That's his legacy, Dean. Son. No voy a ver esto porque lo voy a ver la semana que viene. Es al pedo. Entonces, hablemos un poco de este episodio de Supernatural. Un episodio que me gustó otra vez. Creo que la dinámica estuvo buena. Pero que lo que más importaba, obviamente, era el resultado final. Y el resultado final es que Sam y Dean saben lo que hizo su padre. Pero antes de hablar del gesto de su padre, vamos a hablar 2 segundos de que nos confirmaron en este episodio que Dean sabe algo con respecto a Sam. La pregunta que nos hacíamos nosotros es si él se estaba despidiendo con Dean cuando le dice eso en el oído, o si lo que estaba haciendo era contándole algo, que se iba a morir, o básicamente algo sobre Sam. Entonces, la realidad es que le contó algo sobre Sam, y Sam
y Dean lo está escondiendo. Así que habrá que descubrir qué es en algún momento. Esperemos que eso suceda. Entonces, volvemos al tema principal del episodio, que es realmente el deseo de convertirte en alguien. Y bueno, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? No. La realidad es que no vale la pena. Salvo que lo pienses con esta idea de, bueno, dejo a mi familia un recuerdo hermoso y les doy la posibilidad a ellos de vivir para siempre. O sea, no para siempre, pero sí vivir la mayor cantidad de tiempo posible, una vida sana, con dinero, sin preocupaciones. Entonces por ahí lo podés pensar, ¿no? Como, bueno, vivo 10 años y sé que en 10 años me voy a morir. Obviamente también darse por vencido con la vida viene también de la mano de la soledad, ¿no? Vimos dos casos muy importantes, que es uno que estaba completamente solo y que no le importaba morir porque realmente estaba cansado de escapar, de vivir con miedo y de toda la vida que estaba viviendo, ya que nadie lo conocía. El transformarse en un artista súper grosso no le dio a él la posibilidad de volverse millonario, sino que solo fue eso, se transformó en un artista. Entonces, a ese deseo le faltaron un montón de cosas para poder generar realmente algo que valga la pena. Entonces estaba cansado y decidió morir. Por otro lado tenemos a Evan, un muchacho que cambió su vida por la vida de su esposa, y que nada, lo haría otra vez y que sí, se quiere morir porque la realidad es que lo que dice Dean es también muy cierto. Este hecho de que ahora su esposa iba a vivir sin él, ¿no? Entonces, ¿por qué ella tiene que pasar por eso y por qué vos podés zafar de esa situación? La realidad es que es injusto y que viéndolo desde esa manera bastante fría, como dice Washington, dying is easy, young man, living is harder. Y eso es real. O sea, morirse es mucho más sencillo que vivir con la muerte, ¿no? Entonces, sí, es bastante egoísta lo que hace. Pero bueno. El lado más frío, la verdad es que lo estaba haciendo por amor, pero también lo estaba haciendo porque él no iba a poder vivir sin su esposa. En vez de hacerse cargo de poder entender que la muerte es parte de la vida y tratar de seguir hacia adelante, el chabón decidió salvarla mágicamente, condenándose él mismo a una enfermedad terminal, básicamente. Por suerte lograron salir los dos bien parados y él como que lo hizo sin pensarlo muy bien y que bueno, ahora en su cabeza sí, obviamente va a tener la perspectiva de Dean y va a poder, bueno, pensarlo de otra manera. Este episodio sirvió para poner a Dean y a Sam en ese lugar de descubrir qué es lo que había pasado y si realmente valió la pena y bueno, van a tener que ellos hacerse cargo de eso. Se lo vengo diciendo desde que comenzó esta temporada. El legado de John son sus hijos. Lo que están haciendo ellos día a día son lo que realmente John logró hacer. La gente que sobrevivió gracias a John cazando es el legado también. Ellos tienen la segunda oportunidad de vivir. Entonces, sí, es una cagada que haya muerto de la manera que murió, pero el legado sigue viviendo y entonces ellos tienen que ser su legado. Ahora en estos momentos probablemente Dean va a estar constantemente pensando en eso. Ya lo tiene confirmado. Es algo que él como que sospechaba, pero que ahora confirmó, ¿no? Que esta poesía de que el demonio que estuviste persiguiendo toda tu vida sea la causa de tu muerte, la causa de la muerte de tu esposa, pero también el motivo por el cual Dean vive. Que para Dean es mucho más pesado, porque la persona que se queda son las que tienen que lidiar con todas las cosas que ellos hicieron. Obviamente, el gesto y el renunciar a tu vida y a tu venganza también es bastante fuerte, pero al final del día, en teoría, se termina. Supuestamente, John está en un infierno bastante zarpado, así que para él no se iba a terminar. Este episodio sirvió para que él y su hermano puedan darse cuenta de qué es lo que pasó y bueno, lo confirmaron, ahora van a tener que vivir con eso. Vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana. Me gustó el capítulo, se resolvió rápido, el misterio también, así que vamos a ver cómo sigue todo. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Supernatural. Chau, chau.